Mi nombre es Andrea Sánchez Moreno, soy residente de primer año del Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 17 de octubre, va a estar soleado el día y hace mucho viento. Voy a hablar hoy sobre la urticaria, de lo básico a los nuevos tratamientos. La urticaria es una enfermedad de interés clínico, ya que la gran mayoría de los pacientes, es verdad que están controlados, pero en un 20% de ellos no es así. Por lo tanto, es de interés conocer los nuevos tratamientos posibles en los próximos años para así mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Vamos a hablar sobre estos conceptos que veis en pantalla. Comenzar diciendo que la urticaria es la afección de la piel que se va a caracterizar por esa aparición repentina de abones pruriginosos que van a estar acompañados de angiodema o incluso el angiodema sin aparición de esos abones pruriginosos. Dependiendo de la duración de la clínica, vamos a hablar de una urticaria aguda o de una urticaria crónica. La crónica, a su vez, se puede dividir en espontánea o inducible según si existe algún desencadenante específico. En relación a la clínica, vemos que las lesiones en la urticaria van a ser como lesión principal o elemental los jabones, que son lesiones eritematosas, pruriginosas, con este borde sobreelevado sobre un centro más blanquecino. A nivel de la histopatología vemos como existe una edematización de la dermis superficial. A veces no es fácil distinguirlo porque pueden presentar numerosas variaciones a nivel clínico, como vemos en imagen, desde lesiones más pequeñitas, más grandes, circinadas, inclusive esa eritemación no tan característica, simplemente con esa elevación presente de las lesiones. El angiodema no es más que ese edema en relación a la dermis, pero un poco más profunda en relación a la urticaria, o sea, a la VON, por así decirlo. Entonces, se van a ver esa dematización, sobre todo en las mucosas, como solo en la zona de mucosa, como los labios y en la región periocular. Hay que tener cuidado porque en este tipo de pacientes, si está en relación al contexto de anafilaxia, por esa inflamación de la faringe puede llegar a producirle, pues, o sea, una emergencia clínica, es una emergencia clínica para el paciente. Entonces, en relación a la patogenia, simplemente comentar que la célula principal que orquesta toda esta manifestación clínica va a ser el mastocito. Este mastocito va a liberar histoquina y otros mediadores inflamatorios, va a producir vasodilatación y activación de nervios sensoriales y el reclutamiento de numerosas células inflamatorias. Se ha estudiado y se cree que existen dos vías de activación del mastocito en relación a mecanismos autoinmunes. Estos mecanismos autoinmunes se clasifican en mecanismos autoalérgicos, donde el que orquesta la respuesta inflamatoria va a ser la inmunoglobulina E, y los mecanismos en relación a la autoinmunidad tipo 2B, donde quien orquesta la respuesta inflamatoria va a ser la inmunoglobulina G. Esto nos va a ayudar sobre todo a caracterizar un poco al paciente en relación a la respuesta hacia el tratamiento. Los pacientes con la tipo 1 van a tener buena respuesta a omalizumab y los pacientes con tipo 2B van a tener una respuesta peor a omalizumab porque presentan niveles bajos de inmunoglobulina E, también pueden presentar vasopenia o sinopenia y niveles elevados de IgG-TPO, y van a tener, por lo tanto, una buena respuesta o por lo menos una mejor respuesta a ciclosporina en relación al omalizumab. A destacar también que los pacientes con tipo 1 van a tener una respuesta negativa en los test de reacción, o sea, de activación a basófilos y los test de suero autólogo, lo que nos quiere decir que los pacientes con autoinmunidad tipo 2B van a tener positividad, no siempre, pero puede ser que exista positividad de estos test. El tratamiento, básicamente, lo que se recomienda es seguir una escalera terapéutica, empezando con antihistamínicos de segunda generación, y si estos en dosis por 4 no consiguen remitir los síntomas del paciente, se escala al omalizumab. Si con el omalizumab, que es un fármaco muy seguro, aún así no se consigue la remisión clínica, inclusive acortando la dosis, el periodo de entredosis o incluso multiplicando la dosis por 2, en 6 meses se pasaría a ciclosporina. La ciclosporina es verdad que nos da un poco más de reparo, pero es seguro. Simplemente deberíamos hacer un control de las tensiones, de la función renal, y en principio no debe de haber problema.
Si con esto, bueno, el omalizumab lo que produciría sería disminución de la inmunoglobulina E circulante, así como de la función del receptor de la inmunoglobulina E y disminución de la actividad de mastocitos y de basófilos. Y luego ya pues, pasaremos al tercer escalón, como he explicado, de la ciclosporina, que se suele poner en dosis de 3,5 miligramos kilo. Con este tratamiento, en un 60-80% de los pacientes tienen remisión de la clínica. ¿Qué pasa? Que otro tipo de pacientes, en minoría, no. Entonces, lo que se están estudiando son nuevas estrategias terapéuticas en función de la patología, o sea, de la patogenia y de la fisiopatología de la urticaria. Y eso es lo que vamos a comentar ahora. Existen inhibidores de la activación de mastocitos. Vamos a hablar de los que envuelven la sustancia P y de otros como de la misma familia del omalizumab como el ligelizumab, que lo que va a producir es reducir la concentración de la inmunoglobulina E sérica al unirse a la inmunoglobulina E libre. Se ha visto que tiene una mayor afinidad por la inmunoglobulina E, lo que pasa que el estudio se detuvo en fase 3 porque no hubo una mejoría en relación a estadísticas significativas con respecto al omalizumab. Otros fármacos, como hemos visto, son los que van a producir la inactivación del mastocito a nivel receptor de la sustancia P, que es este que vemos aquí, ¿vale? Entonces, este fármaco está en fase preclínica y ya veremos si tiene utilidad en este tipo de pacientes. Otros de interés clínico van a ser los que interfieren con las vías de señalización intracelular. En principal interés tenemos los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, que son estos tres que vemos, que de interés a nivel fisiopatológico tienen que inhiben la vía común tanto de la autoalérgica como de la autoinmunitaria en relación a la activación de mastocitos y de linfocitos B. Entonces actúa a nivel dual en dos células. En relación a células B va a producir, por lo tanto, que se inhiba la proliferación y maduración de linfocitos B, aun produciéndose la señalización externa con ese antígeno, a nivel intracelular no se va a producir esa expansión clonal, por lo tanto va a dar lugar a una disminución también de inmunoglobulina G y de inmunoglobulina G, siendo común a los dos tipos de autoinmunidad que hemos visto. Y en relación a los basófilos, esta tirosinquinasa, si se inhibe, va a dar lugar a una menor respuesta de esa cascada por mediadores citoplásmicos en relación a esa señalización extracelular y por lo tanto a la disminución de la liberación y de granulación de mastocitos y basófilos. Estos inhibidores de BTK se han estudiado para enfermedades hematológicas, los de primera generación, y presentan una escasa selectividad en relación a los nuevos. Presentan sobre todo una eficacia, o sea, se están viendo sobre todo la utilidad en enfermedades inflamatorias, son más selectivos en relación a su mecanismo de acción y tienen un buen perfil de seguridad. En concreto, el remibrutinib se ha visto que desde la primera semana de tratamiento tiene buena respuesta, inclusive manteniendo una respuesta en la semana 52 en pacientes con urticaria crónica espontánea grave. Los efectos adversos son todos los que vemos en pantalla y algunos casos aislados de elevación de transaminasa se pueden ver, así como disminución de niveles de inmunoglobulina. Al final, si sabemos un poco de inmunodeficiencia, por ejemplo, los pacientes con agammaglobulinemia ligada al X o enfermedad de Bruton, tienen este tipo de manifestaciones en analítica y en pruebas complementarias, porque presentan este tipo de problemas, mutaciones en la tirosinquinasa de Bruton. Pero aún así son efectos aislados del fármaco. Además, existen silenciadores de mastocitos, en concreto los anticuerpos monoclonales anti-SIGRE8, que van a producir, pues, a partir de la unión a ese receptor, pues inhibición de ese mastocito, es como un silenciador del mastocito, por así decirlo. También existen para la depleción de mastocitos otros fármacos, como son los bloqueadores del receptor CD117. Esos receptores, si se bloquean, van a impedir que el factor de células madre haga que prolifere el mastocito y, en consecuencia, pues que haga su actuación a nivel de la liberación de esas células de esas citoquinas proinflamatorias. Están en fase 1 estos fármacos.
Los bloqueadores de interleuquina 5, como el mepolizumab y el reslizumab, son anticuerpos monoclonales anti-interleuquina 5 y no están aprobados aún. O sea, estos medicamentos están sobre todo en utilidad en eosinofílica refractaria, pero en este tipo de pacientes solo existen estudios pilotos en curso para la urticaria crónica espontánea y para la urticaria por frío. Luego está el benralizumab, que es un anticuerpo monoclonal bloqueador del receptor de interleuquina 5 y existe un ensayo de determinación de dosis de fase 2B para este tipo de fármacos en urticaria crónica. Además, se está estudiando los bloqueadores de interleuquina 4 y de interleuquina 13, como el dupilumab, que lo que se está viendo sobre todo un poco de mejoría en pacientes con urticaria crónica espontánea y urticaria crónica inducible, pero todavía no existe un respaldo sólido para la utilización de este fármaco. Además, los inhibidores de anti-TNF-alfa y los bloqueadores de interleuquina también son de interés en pequeños números de pacientes, sobre todo envueltos en síndromes autoinflamatorios con este tipo de manifestación con urticaria o angioedema asociado. Pero es verdad que no existe una evidencia robusta y sobre todo con informes esporádicos. También antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que lo que hace es bloquear la degeneración de fibrina y bloquear la acción de la vía de coagulación extrínseca en la patogenia de la urticaria crónica, pero su papel no está completamente claro existiendo pues, informes esporádicos. Por lo tanto, la recomendación del tratamiento actual que incluye los antihistamínicos, el omalizumab y la ciclosporina en esa escalera terapéutica que hemos comentado va a ser eficaz en el 60-80% de los pacientes. Es importante, por lo tanto, seguir buscando nuevas opciones terapéuticas porque los pacientes con esta afección van a tener un deterioro de la calidad de vida y pueden estar asociados también a otras comorbilidades extracutáneas. Muchas gracias.